Vamos a orar, hermanos. Padre celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos, para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llenos de su Espíritu Santo para que puedas enseñarnos sobre esta semana de padecimiento del Señor. Le damos gracias, Señor, por todo. En nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre la semana de padecimiento del Señor. Y como vimos el martes, estábamos hablando sobre el miércoles, ¿cierto? Vimos al Señor haciendo su última cena y también instituyendo la cena del Señor, que ya los cristianos obedecen como una ordenanza para ellos, según 1 Corintios 10 y 11. Entonces hablamos mucho sobre esas cosas y hoy vamos a seguir en ese mismo contexto. Entonces vamos a Mateo 26. Mateo 26. Y esto va a mostrar a nosotros lo que pasó el jueves. Y como dije antes, yo estoy mirando los días como para los gentiles. Entonces, comenzando a medianoche, y vamos a ver que vamos a ver cosas que pasó entre la medianoche hasta básicamente las 13 de la tarde en ese jueves. Mateo 26 y versículo 31 dice, amén, hermano. Entonces Jesús les dice, todos vosotros seréis escandalizados en mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y se descarriarán las ovejas de la manada. Mas después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y aquí Jesús está dando profecía de lo que va a pasar con los discípulos después de ellos viendo los eventos que va a pasar en esta noche. Porque si no sabes, esta noche que vamos a ver es la noche donde el poder de la oscuridad de las tinieblas va a obrar contra el Señor Jesucristo. Y esto es profetizado ¿de dónde? De Zacarías 13. Entonces vamos a Zacarías 13, dejando su dedo en Mateo 26. Zacarías 13 y versículo 6. Y para que sepas, vamos a mover rápido. Yo no voy a exponer mucho porque quiero ver la mayoría de este jueves, ¿cierto? Y hay mucho que pasó. Zacarías 13 y versículo 6 dice, el contexto de Zacarías 13 es el milenio. Entonces eso es muy interesante porque vamos a ver esto. Zacarías 13 y versículo 6. Y preguntarle a ¿qué heridas son esas que tienes en tus manos? Entonces imagina a alguien viendo al Señor Jesucristo con sus heridas, ¿cierto? Y él responderá, con estas fui herido en casa de mis amigos. Y estamos viendo eso en esta semana de padecimiento, ¿cierto? Versículo 7. Oh espada, despiértate sobre el pastor y sobre el hombre que fuere mi compañero, dijo Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y derramarse han las ovejas, y tornaré mi mano sobre los chiquitos. Y vea que Jesús está diciendo que vea, yo soy ese pastor, ¿sí ve? Y la espada va a disquietar a mí, cuando el diablo tratando de matarle, ¿sí ve? Entonces Jesús manifestando que Él va a cumplir esta profecía en Zacarías 13, y Él es la misma persona en que en el milenio personas van a mirarle y Él es el único que tiene esas heridas, mostrando que ellos tienen que confiar en el Cordero de Dios también, ¿sí? Gloria a Dios. Regresando a Mateo 26. Mateo 26. Para mirar esto espiritualmente, sabemos, ¿sí? Que es duro para cristianos si ellos están ahí andando solitos en este mundo impío. Y es por eso que Dios instituyó iglesias locales con pastores, ¿sí ve? Para cuidar las ovejas. Y la obra de un pastor es enforzar o hacer más duro o más fuerte las ovejas de cuando, por ejemplo, un pastor se muere. Las ovejas en esa iglesia local pueden seguir, ¿sí? Para que esto no se cumple. Y Dios, siendo el buen pastor, Él dio pastores como regalos a los hombres perdidos o salvos
para perfeccionar a la iglesia de Dios. ¿Sí ven? Para que podamos ser más como el Señor Jesucristo. Para que cuando estamos en momentos como este, momentos duros en la vida, podemos parar, ¿sí ven? Y seguir haciendo la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Mateo 26 y versículo 33 dice. Y hablando de 32, vea que Jesús dice a ellos que ellos van a verme en Galilea y eso pasó también. Vamos a ver eso el domingo. ¿Sí ve? Profetizando. Dios es Dios porque Él puede decirnos el futuro antes de que pase. ¿Sí ve? Esa es la diferencia entre Él y los dioses falsos y también Nostradamus y José Smith y todos esos profetas, Mahoma, etc. ¿Listo? Mateo 26 y versículo 33 dice, y respondiendo Pedro le dijo, aunque todos sean escandalizados en ti, yo nunca seré escandalizado. Y Pedro, me gusta que él quiere decir, Señor, yo voy a tratar para hacer cosas para ti, ¿cierto? Pero a veces él habló su boca antes de pensar, ¿sí? Y bueno, yo soy más como Pedro que Pablo, entonces yo entiendo eso. 34. Jesús le dice, de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Dice de Pedro, aunque me sea menester morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Y básicamente, lo que puedes ver aquí es un cristiano espiritualmente andando según la carne y no según el Espíritu Santo, ¿sí? ¿Verdad? Dios le dijo que él va a hacer algo y él está diciendo, yo no voy a hacer eso. Vamos a ver si Pedro puede hacer Dios mentiroso o no, ¿cierto? Esa es la cosa triste. Si estás haciendo cosas en la carne, cristiano, van a valorar básicamente para nada. Y vamos a ver un ejemplo de eso también en este contexto. ¿Okay? Siguiendo. 36. Entonces llegó Jesús con ellos al huerto que se llama Getsemaní, y dice a sus discípulos, sentaos aquí hasta que vaya allí y ore. Entonces vea que Dios quiere que ellos oran para preparar para el momento que va a llegar. Y vamos a ver lo que los discípulos hacen y podemos comparar esto a lo que Jesús hizo. ¿Sí? Y bueno, Getsemaní. Getsemaní, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Bueno, Getsemaní significa lagar o un trapiche. Es un lugar donde preparan olivas para hacer aceite de oliva y cosas así, ¿cierto? Y para los que estudian, saben que ese árbol de vida era un árbol que era una oliva. Entonces, está mostrando, vea, que Dios tiene que ser preparado. Si ve Jesús, esto va a pasar para que Él pueda dar vida a todos. O sea, muchas prédicas buenas sobre eso, ¿cierto? Pero siguiendo. 37. Amén, hermano Anicio. Gloria a Dios. Mateo 26 y versículo 37 dice, y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, eso es Juan y Santiago, para que sepan, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dice, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Entonces algunos discípulos se quedaron fuera, ¿sí ven? En ese huerto, y otros que eran más cerca a Cristo se andaron con Él, más cerca donde Él va a orar. Entonces puedes ver una diferencia en siendo discípulos, algunos con 30, algunos con 60, algunos con 100. El 100 es Jesús. ¿Sí, verdad? Y nuestra meta siendo cristianos es a llegar más a Dios. ¿Sí, verdad? Ser más como Él, andar más cerca a Él. Dios. Y bueno, versículo 39. 38, lo siento. Vea que Jesús era triste en su alma, y eso muestra a Él manifestando algo que está en Isaías 53.
Entonces vamos a Isaías 53. Dios conoce nuestra tristeza. Isaías 53 y versículo 3. Hablando del Mesías. Despreciado. Y ya si leíste el Evangelio vas a ver a todos los hombres básicamente rechazando a Dios. Despreciándole, ¿sí? Y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en flaqueza. Y como que escondimos de él el rostro, menospreciado y no le estimamos. ¿Sí ven? Él es un varón de dolores. Él entiende nuestra tristeza. ¿Sí ven? Y la cosa más triste que todos es que Jesús estaba ahí tratando de dar luz y la mayoría de las personas no recibieron a él. Y eso afecta al alma de Dios. Él quiere salvar a todos. ¿Sí ven? La voluntad de Dios es que todos vengan a arrepentimiento, pero Él no esfuerza a nadie. ¿Sí ven? Es algo triste para Dios cuando alguien muere sin su hijo porque ya tiene que darle su juicio. Y Él no quiere eso. El infierno fue hecho para el diablo y sus ángeles, nadie más, nadie menos. ¿Sí ven? Cuando Dios murió en Calvario para nosotros, su sangre era suficiente para pagar para todos los pecados de cada hombre, desde Adán hasta el último que llegará. ¿Sí ven? Es una tristeza para Dios ver a humanos muriendo sin su hijo en su corazón. Mateo 26 y versículo 39 dice: y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, mas como tú. Y aquí podemos ver la voluntad del Padre y la voluntad del Hijo manifestado en este dicho de Jesús cuando Él está orando al Padre. Y eso es otra prueba sobre la divinidad, porque hay voluntades diferentes en Dios. ¿Sí ven? La cosa más importante sobre alguien siendo una persona, pero hay otras cosas, es la voluntad. ¿Sí ven? Y es por eso que usualmente cuando cristianos dicen que Dios es un ser, pero tres personas, no saben lo que están diciendo realmente, eso es lo que escucharon. Pero persona se refiere realmente a la voluntad del Padre, del Verbo, del Espíritu Santo, ¿sí ven? Dios tiene más que una voluntad dentro de Él. Él es más complicado que nosotros, ¿sí ven? Y este versículo muestra eso muy claramente. Porque si Dios es solamente uno, como algunos modalistas dicen, los pentecostales unidos, ¿sí? Entonces me estás diciendo que Dios está mintiendo aquí en esta oración, porque Él está diciendo que yo quiero hacer la voluntad de mí mismo y no quiero hacer la voluntad de mí mismo por mí mismo. ¿Verdad? Okay. Y la cosa espiritual aquí es que debemos ser como Cristo y ser listos de hacer la voluntad de Dios más que nuestra voluntad. Puede ser que usted quiera hacer algo, puede ser que es bueno, pero no es lo mejor, ¿sí ven? Dios quiere que haces lo mejor, Él quiere lo mejor para ti. Es por eso que Él te ama y dio todo de Él, que es su Hijo, para salvarte, ¿sí ven? Sí, claro, Manuel. Dios no quiere que haga pecado, pero a veces es escogiendo entre algo bueno y algo mejor que eso, ¿sí ven? Y el mejor tiene que ser con haciendo la voluntad del Padre, exactamente como Él dijo, en lugar de metiendo algunas cosas mundanales ahí. ¿Sí ven? ¿Sabes qué? Jesús nunca pecó. Él podía ir al cielo sin morir. ¿Sí ven? Pero Él escogió la voluntad del Padre para salvar a nosotros. ¿Sí ven? Dios escogió eso. Esta cosa que Dios no escoge ni nada así, no. Jesús escogió. ¿Sí ven?
Y usted, cristiano, debe escoger lo que es mejor para ti, que es la voluntad de Dios. ¿Sí ven? Esa voluntad perfecta. No la buena y agradable solamente. Perfecta, ¿sí ven? Bueno, vamos a Mateo 26 y versículo 40, por favor. Y vino a sus discípulos y los halló durmiendo. Vea que Dios está diciendo, vea, ora, prepárate. Y ellos están ahí durmiendo, ¿sí ven? Cuando estás en la carne, estás durmiendo espiritualmente, ¿sí ven? Manifestando las cosas que Jesús dijo que pasará, ¿sí ven? Y dijo a Pedro, ¿qué? ¿No habéis podido velar conmigo una hora? Y esta hora es la hora del poder de las tinieblas, entonces muy interesante. Pero historialmente se refiere a una hora. Entonces Jesús se fue una hora para orar. 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. Esa es la razón, ¿sí ven? El espíritu a la verdad está presto, mas la carne enferma. Y eso es el problema. Puede ser que tienes un deseo para hacer algo, ¿sí ven? Pero si lo haces en la carne, no puedes. Necesitas el Espíritu Santo para darte el poder, para actuar lo que su Espíritu quiere hacer, ¿sí ven? Gloria a Dios. Y eso es un versículo famoso, muy predicado, ¿cierto? Gloria a Dios por eso. Esto confirma lo que Jesús dijo sobre Pedro y los discípulos en versículos 33 a 35. ¿Ya? Espiritualmente, vamos a Romanos 8. Romanos 8. Porque los discípulos son tipología de cristianos, ¿no? Romanos 8 y versículo 1 dice: Así que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sí ven? Versículo 6. Porque el ánimo carnal es muerte, vas a dormir, y ya vimos en el estudio en Juan 11 que el sueño puede referir a la muerte espiritual. ¿Sí ven? Estaban durmiendo. ¿Sí ven? Ánimo carnal es la muerte. Es muerte, perdón, mas el ánimo espiritual, vida y paz. Y eso incluye, si ves, sobrepasando tentación, si ven, teniendo victoria en su camino con Dios en la tierra. Gloria a Dios. Vamos a Mateo 26, vamos a seguir. Solamente estamos viendo y lo estoy comentando por ahí. Mateo 26 y versículo 42 dice: Otra vez fue segunda vez y oró diciendo: Padre mío, si no puede esta copa pasar de mí sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y vea que aquí Jesús está buscando su desierto sobre la voluntad del Padre. Está bien orando a Dios si es de corazón, pidiendo una confirmación sobre cosas, ¿sí ven? Y vea que Jesús sigue siendo sujeta al Padre Celestial. Él quiere hacer la voluntad de Él. Pero entiende lo que por qué Él está orando en esa manera, ¿sí ven? Él sabe que Él tiene que romper su comunión con el Padre para salvar a nosotros. Y Jesús, eso era la cosa que molestó a Jesús, más que el dolor físico y todo eso. ¿Sí ven? Había un momento en la historia de la humanidad que Jesús no tenía comunión con el Padre ni el Espíritu Santo. Y eso pasó en Calvario. Por eso Él está orando así. El amor de Jesús es desde la eternidad, desde el Padre y el Espíritu Santo. ¿Sí? Algo es tan grande que no podemos imaginarlo. Y por eso Él pide eso. Y Él va a pedir una tercera vez también cuando seguimos el contexto. ¿Por qué Jesús hizo estas cosas? Hebreos 5. Hebreos 5, por favor. Hebreos 5 y versículo 8 dice: Hebreos 5 y versículo 8 dice: Y aunque era hijo, sin embargo, por lo que padeció,
aprendió la obediencia. Y él está aprendiendo eso ahí, ¿sí ve? Dios aprendió algo, el Dios hombre, sí. ¿Sí ve? Porque él escogió por medio de su voluntad servir al Padre en esta situación, ¿sí ve? Él está padeciendo. Dice en otra parte, en otro evangelio, que él estaba ahí orando y tenía gotas de sangre saliendo de su cuerpo. ¿Sí ve? Yo nunca oré así contra pecado y cosas así, pero Jesús está orando así porque él sabía que va a perder comunión con su Padre en ese momento. Algo que él valoró más que todo, ¿sí ven? Versículo 9. Y consumado fue hecho causa de eterna salud para todos los que le obedecen, ¿sí ven? Consumado. En el tercer día será consumado, dijo Jesús en Lucas 13, ¿no? Refiriendo a él resucitado de los muertos, cumpliendo su misión, ¿sí ven? Por eso consumado, ¿sí ven? Perfeccionado. Entonces, perfecto no significa que eres sin pecado, son cosas diferentes. Perfecto significa que estás haciendo las cosas que Dios quiere que hagas. ¿Verdad? Consumado está. Mateo 26. Mateo 26. Bueno, según la Biblia, si quieres usarlo como los demás, eso está bien, pero estamos hablando de la Santa Biblia. ¿Verdad? Perfecto no tiene la misma definición en la Biblia. Bueno, Mateo 26 y versículo 43. Y vino y los halló otra vez durmiendo, porque los ojos de ellos eran agravados. Me imagino que sí. Es algo muy pesado si estás andando en la carne, ¿sí ven? Para sus ojos que representan su alma, ¿sí ven? Y sientes, esto es una pena haciendo todo este trabajo para el Señor, saliendo para evangelizar y cosas así. Si piensas en la vida cristiana en esa manera, claro que sí, que número uno no sería eficaz porque estás haciendo en la carne, y número dos vas a ser agravado, vas a sentir ese peso, en lugar de entrando ese yugo suave y ligera de Jesucristo, cuando Él está en su lado, por medio del Espíritu Santo, andando contigo, ¿sí ven? Por eso debes hacer todo por medio del Espíritu Santo, porque sin Jesús eres nada, cristiano. Y están ahí durmiendo otra vez. 44. Y dejándolos fue otra vez y oró tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces, tres confirmaciones sobre la misión de Jesús, ¿sí? Entonces vino a sus discípulos y les dice, dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, ha llegado el que me entrega. No, interesantemente, Jesús profetiza ahí y sabe ya que Judas Iscariote va a llegar con su gente para entregarle, ¿sí ve? Dios nunca es sorprendido de cosas porque Dios es omnipresente y omnisciente, ¿sí ve? Dios sabía, Jesús sabía lo que va a pasar esta noche. Pero después de esas oraciones ya él estaba listo para hacer lo que él tenía que hacer para salvar a ti y a mí y a todos. Gloria a Dios. Gracias, Señor, ¿cierto? Vamos a ver lo que pasó. 47, versículo 47. Y hablando aún él, de aquí Judas, uno de los 12, vino y con él una grande multitud, con espadas y palos, de parte de los príncipes, de los sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Imagina, toda esa gente llegando ahí, ¿para hacer qué? Para solamente aprender una persona que nunca atacó a nadie, siempre estaba haciendo bien en la calle y todo eso, ellos llegan así. Increíble, ¿no? 48. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo, al que yo besare, aquel es tenerle bien. Y luego que llegó a Jesús, dijo, tengas gozo, maestro. Otra vez, maestro, no señor. ¿Sí ven? Judas nunca tenía a Jesús como su Señor. Por eso que él está entregando, está traicionando al
Señor Jesús en este momento y le besó. Y nota esto, que el anticristo, el hijo de perdición, ¿sí ve? Judas Iscariote, la persona que traicionó al Señor Jesucristo, le traiciona con un beso. ¿Sí ve? Dando señales que la multitud sigue, porque la multitud siempre está buscando señales por ahí. Entonces esto es tipología, ¿no? Vamos a Proverbios 27 primero. Proverbios 27. Dios tiene muchas fotos en las palabras que Él está dándonos aquí, ¿sí? Proverbios 27 y versículo 6, la Biblia dice: fieles son las heridas del que ama. ¿Sabes qué? Debes estar fiel a las heridas del Señor, porque Él te amó y por eso murió en Calvario. Debes ser fiel a eso, tener fidelidad a Él, ¿sí ve? Siguiendo, versículo 6. Importunos los besos del que aborrece. Judas, ¿sí ve? Y con un beso que era una señal traicionó al Señor, ¿sí ve? Aborreció al Señor Jesús, ¿sí ve? Y sabes que hoy en día la multitud siempre están buscando señales. Los pentecostales, los carismáticos, los católicos, los musulmanes. Mi Corán es una señal, es un milagro. Hindúes, etcétera, lo que sea. Buscando señales. Y no sabes si la señal que estás mirando, persona por ahí, si eso es de Dios o del diablo, porque obviamente es posible según Mateo 26. ¿Sí va? ¿A quién estás siguiendo? ¿Estás detrás de Jesús como los discípulos o detrás de Judas Iscariote como la multitud? Por eso no debes confiar en señales para nada. Debes confiar en la palabra de Dios que muestra cuál señal estás mirando y con cuál razón y quién está haciéndolo. ¿Sí ven? ¿Tienes la palabra de Dios? Qué cosa en estos días, ¿cierto? Mateo 26 y versículo 50. Pero no estás hablando en lenguas. ¿Por qué? ¿Escuchaste de glosolalia? Eso es hablando en lenguas para brujos. ¿Qué estás haciendo usted? Mateo 26 y versículo 50, la Biblia dice. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces llegaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. ¿Sí ves? Ya él está siendo arrastrado, ¿cierto? 51. Y he aquí, uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada, hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó una oreja, y este uno era Pedro. ¿Sí ve? Pero acuerda que Pedro está andando conforme a la carne. Entonces él sacó la espada, espiritualmente esto, pero en la carne. Y vea lo que él hizo, él cortó la oreja de alguien que debe escuchar de Dios, ¿sí ven? ¿Viste eso? ¿Sabes que, cristiano, cuando estás tratando de hacer algo para Dios en la carne, puede ser que cortas el oído de alguien que te está escuchando, ¿sí ven? Le afectas en una manera negativa, ¿sí ven? Vas a darles razones de rechazar a Dios. Siempre debes buscar a Dios cuando estás ahí evangelizando o haciendo cosas para Él. Siempre. Para que no es hecho en vano. Y solamente requiere una oración de corazón a Él, pidiéndole ayuda en esa situación. ¿Sí? No, esto es la bendición. Versículo 52. Vea esto. Entonces Jesús le dice: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomaren espada, a espada perecerán. ¿Ok? Históricamente, eso es cierto de una manera por el nivel terrenal, ¿cierto? Si vives para la espada, vas a morir por la espada. Gloria a Dios. Espiritualmente, si estás usando la espada de Dios en una manera incorrecta, si estás torciendo las palabras de Dios, eso va a ser a su perdición, a su destrucción, ¿sí ven?
Vas a morir según esa misma palabra porque no escuchaste las palabras. Solamente escuchaste las palabras que te gustó, ¿sí ven? Religioso. ¿Okay? 53. ¿O piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Y mostrando a Pedro, vea, ya oré para esto, yo estoy aceptando esto y por eso estas cosas están pasando. Porque Jesús sabe que Él puede pedir cualquier cosa del Padre y Él lo hará. El Padre siempre responde a las oraciones del Señor. ¿Sí? 58, 54. Mas, ¿cómo se cumplirían entonces las escrituras de que así es menester que sea hecho? ¿Sí, ¿Veas? 55, vamos a seguir. En aquella hora dijo Jesús a la multitud, como a ladrón habéis salido con espadas y con palos a prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñándome el templo y no me prendisteis. Y ahora Jesús está hablando con ellos diciendo, vea, yo estaba ahí en el templo enseñando, ¿por qué no me prendiste ahí? Ya sabes que yo siempre estoy haciendo bien, ¿por qué estás aquí con espada? ¿Sí ven? Dios tratando de obrar con ellos y darles convicción. Mas todo esto se hace para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos huyeron dejándole. Eso es la cosa triste. Y hay otra cuenta sobre esto en otro evangelio y muestra a Jesús sanando ese soldado, poniendo su oreja otra vez encima de él. ¿Sí va? La cosa buena de Dios es que Dios, si uno de sus hijos se equivoca en esta manera, ¿sí ve? Si está andando según la carne y usa la espada incorrectamente y corta el oído de alguien perdido, Dios puede regresar y restaurar ese oído para que ese perdido pueda escuchar. Gloria a Dios por eso. Que Él siempre está ahí para ayudar a nosotros y también los que no conocen a Él, para que tienen la oportunidad tienen toda la oportunidad de recibir a su Hijo, ¿cierto? Gloria a Dios. Pero bueno, lo que leímos en versículo 56 ahí, eso cumple versículos 31 y 32, cuando Él dijo que van a hacer algo contra el pastor y las ovejas se van, ¿cierto? Vean. Tan raro, ¿no? Me imagino para Mateo, cuando él estaba escribiendo esto, estaba recordando todo lo que él hizo y él, wow, vea lo que el Señor dijo esto y no entendí y yo hice exactamente lo que él dijo. Por mi voluntad, ¿sí ven? Que yo tenía miedo y no estaba enfocando en sirviendo a él, pero ¿sabes qué? Yo voy a servirle ya y por eso estoy escribiendo este evangelio. Gloria a Dios. ¿Sí? Versículo 57. Y ellos, prendido Jesús, le trajeron a Caifás, sumo sacerdote, donde los escribas y los ancianos estaban juntos. Y ahora llegamos a estos juicios que pasó durante el jueves en la noche. Y voy a decirte que hablando sobre los juicios que pasó con los religiosos, que todos eran ilegal y falso. Y vamos a ver eso. ¿En cuál manera? Bueno, yo tengo una lista de cosas que yo podía recordar, me imagino que hay más, pero había muchas cosas que ellos hicieron que era ilegal, incorrecto y falso. Número 1. Esto fue hecho en la noche. Según las tradiciones de los ancianos o de ellos, es decir, el Talmud, deben hacer todas sus cosas, sus negocios, entre las 6 a.m. hasta las 6 p.m. ¿Sí ven? Durante el día, no en la noche. ¿Por qué están haciendo esto en la noche? Contra sus tradiciones que ellos valoran tanto, pero con Dios enfrente de ellos ya no importa nada, solamente quieren matarlos, ¿sí? Segundamente, fue hecho durante una fiesta, un festivo, la Pascua, esto es 14 Nisan, ¿sí? Y ellos siempre están diciendo a Jesús, usted no respeta el sábado, ¿por qué está sanando personas en el sábado? Como si fuera que ellos importan los festivos y todo eso. Y vea,
están haciendo este juicio falso durante un festivo. Hipócrita, ¿cierto? ¿Sabes qué? Si eres un religioso, según Dios, eres un hipócrita. Porque no estás siguiendo sus palabras, estás siguiendo lo que tú piensas de las palabras que te gustan, la palabra de Dios. Número 3. Usualmente cuando ellos hicieron juicio fue hecho en el patio del templo, que es afuera, ¿sí ven? En público. Pero vamos a ver que esto fue hecho en privado. ¿Sí ven? No querían que la gente escuchen todo esto. Entonces, contra las escrituras y todo eso también. ¿Ya? Número 4, la cuarta cosa. Las personas haciendo la acusación eran los jueces, son los líderes religiosos, el sumo sacerdote, los fariseos, los saduceos y los herodianos. ¿Sí ven? Un juez no hace la acusación, un juez está ahí para juzgar, no para acusar, ¿sí ven? Entonces, hay un problema con eso, ¿cierto? ¿Cómo vas a sentirse el mismo juez que está dándote un juicio a esa persona que te acusa? Me imagino que piensas que no vas a ganar, ¿cierto? Y acuerda que Jesús sabía todo esto, pero eso es la hora y poder de tinieblas en este momento, y por eso los seres religiosos están tan adentro de la oscuridad que están haciendo todo esto contra sus dichos, contra las cosas que ellos valoran, ¿sí ven? Porque son buenas personas. La quinta cosa, vamos a ver el sumo sacerdote rompiendo su ropa, y eso es contra la escritura. Vamos a Levítico 21. Levítico 21. Solamente son ejemplos y después vamos a ver lo que está aquí en Mateo. Levítico 21 y versículo 10 dice: Ítem, el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción, y que hinchó su mano para vestir las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni romperá sus vestidos. Y vamos a ver el sumo sacerdote haciendo eso. ¿Sí ven? Quebran las escrituras, están quebrando sus tradiciones, están quebrando todo para que puedan crucificar o mandar al Mesías a la muerte. ¿Sí ven? La hipocresía es real. ¿Okay? Mateo 26 y versículo 58, perdón. Okay. Aquí estamos viendo el tercer juicio de los religiosos, que es con el grupo completo, para que sepas. Vamos a ver otra cuenta para ver los dos que pasaron antes también. Okay. Pero 58. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. ¿Sí ven? No es el patio del templo. Y entrado dentro, se estaba sentado con los criados para ver el fin. ¿Sí ven? Ok. Entonces, Pedro se fue, pero él ya quiere seguir por la distancia. ¿Sí ven? Él no quiere que gente reconozca que él es con Jesús, pero quiere ver lo que está pasando. Ahora vamos a Juan. Vamos a Juan 18, por favor, y vamos a ver la otra cuenta aquí y hacer una conexión. Juan 18, dejando su dedo en Mateo 26, Juan 18 y versículo 12 dice: Entonces la compañía de los soldados y el tribuno y los ministros de los judíos prendieron a Jesús y le ataron, y le trajeron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, el cual era sumo sacerdote de aquel año. Entonces primero a la casa de Anás, ¿sí ven? Primer juicio con él. Y después, 3, y era Caifás el que había dado el consejo a los judíos, que era necesario que el hombre muriese por el pueblo, y seguía a Jesús Simón Pedro y otro discípulo, refiriendo a Juan, y aquel discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote. Entonces primero fueron
a la casa de Anás y después el palacio del sumo sacerdote que es Caifás. Y otro juicio pasó ahí. ¿Sí? Y Juan conocía al sumo sacerdote, entonces Juan estaba ahí, él podía ver todo. ¿Sí? Para que sepa cuál discípulo está refiriendo. Y después, Mateo 26 y versículo 57, que es con el grupo completo, y Pedro está siguiendo por la distancia. ¿Sí? Como vimos en 58, estaba en el patio del sumo sacerdote, afuera, lejos en ese palacio. ¿Sí? Y ya tenemos el grupo con los líderes religiosos, con todos ahí, juzgando a Jesús. ¿Sí? Y aquí podemos aprender algo muy interesante. Había 3 juicios que pasó con los religiosos y todos ellos eran judíos, ¿sí ven? Con Anás, Caifás y el grupo completo de los religiosos. 3 chances y en los 3 vamos a ver que se equivocaron. Hicieron cosas contra el Mesías. También vamos a ver cuando seguimos que había 3 juicios civiles con el gobierno que fue controlado a los romanos, que son los gentiles, ¿sí ven? O en el caso de Herodes, eres una mezcla, ¿sí ven? Pilato, y cuando de las cuentas, Pilato manda a Jesús a Herodes y después se regresa a Pilato. 3 veces y se equivocaron, ¿sí ven? Entonces, la ciudad y el torre, Génesis 11, que puede ser que llegue al cielo, ellos quieren mandar a Dios a la muerte, ¿sí ven? Los religiosos y el gobierno, ciudad, ¿sí ven? Religiosos, torre, religión, quieren mandar a Dios a la muerte, ¿sí ven? Los dos están de acuerdo a matar a Dios. Entonces, si estás de acuerdo con la religión o el gobierno porque eres un ateo, un humanista secular y te gusta que los humanos hacen, tú quieres mandar a Dios a la muerte, ¿sí? Por eso no estás confiando en Jesús, pero sigues pecando y siendo la razón porque Él se fue a Calvario, ¿sí? Eso es cierto. Entonces, 3 veces cada uno. Entonces parece que según Dios y también los cubanos, 3 strikes y eres out, ¿sí? Bueno, Mateo 26. Mateo 26. Mateo 26 y versículo 59. Vamos a seguir. Mateo 26 y versículo 59 dice: Y los príncipes de los sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban algún falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, ¿sí ven? Dando la acusación, pagando a Judas Iscariote, haciendo su plan, su conspiración contra Jesús. Si te acuerdas en el principio de Mateo 26, que estaban planeando eso desde el martes de esa semana, ¿sí ven? Y siguiendo así, 60. Y no hallaban, aunque muchos testigos falsos se llegaban, no lo hallaron. Mas a la postre vinieron 2 testigos falsos que dijeron: Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y reedificarle en 3 días. Este es interesante, ¿verdad? Porque parece que Jesús casi dijo eso, pero vamos a ver que los testigos falsos no entendieron lo que Jesús dijo. Vamos a ver, vamos a Juan 2. Juan 2. Juan 2. Buenos días, primo. Que Dios te bendiga. Juan 2 y versículo 19. Juan 2 y versículo 19 dice: Respondió Jesús y les dijo: Destruid este templo y en 3 días yo lo levantaré. Dijeron luego los judíos: En 46 años fue ese templo edificado, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él, viendo a Jesús, hablaba del templo de su cuerpo, ¿sí ven? Entonces parece que estos testigos falsos no entendieron lo que Jesús dijo también, tanto como
los líderes religiosos en Juan 2. ¿Sí? A veces personas van a citar lo que dices, pero fuera de contexto, en una manera que no estaba diciendo la cosa, ¿sí? Para hablar cosas contra ti. Y eso sigue siendo un falso testimonio, ¿sí? Tantos falsos testimonios, ¿por qué Jesús no habla? Vamos a ver por qué. Okay. Mateo 26. Mateo 26 y versículo 62. Dice: y levantándose el sumo sacerdote, ya Caifás, ¿sí? Le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican ellos, estos contra ti? Mas Jesús callaba. ¿Sabes que eso se refiere a mansedumbre? ¿Sí ves? Siendo manso. Y sabemos que Jesús era manso. Están hablando cosas falsas de él y él no tiene que responder. Él va a dejar que Dios se defiende cuando el momento llegue. ¿Sí ves? Y un fruto del espíritu cristiano es siendo manso. No defendiendo a sí mismo, dando sus oraciones a Dios y dejando que Él obtenga venganza. ¿Sí ves? Y no usted. Y callando específicamente y especialmente con los falsos testimonios, ¿sí? Cuando eres carnal cristiano, cuando alguien dice algo contra ti que es falso, tú quieres defenderse, tú quieres dar las pruebas y todo eso. Pero si eres espiritual, no vas a decir nada, no vas a importar eso. Es una bobada. ¿Sí va? Están diciendo eso. Que siguen hablando así. La gente que me conocen saben que todo eso es falso. Yo no tengo que decir nada. Voy a dejar que Dios hace la obra para ayudar a ellos a reconocer la verdad, siendo mansos, ¿sí? Bueno, 63. Mas Jesús callaba, y respondiendo el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, Hijo de Dios. Y vea que ya están conjurando de Dios, ¿sí ven? Y el sumo sacerdote está diciendo esto, ¿sí ven? Y tienen una pregunta bíblica por fin. Y vea que en este momento ya Jesús habla. Porque ya no tiene que ver con él, tiene que ver con hablando de su Padre y hablando la verdad, ¿sí ve? Entonces, cristiano, cuando gente habla de ti, no tienes que importar eso. Pero cuando gente habla de la Biblia, ese es su momento para predicar el Evangelio, para responder, ¿sí ve? Para abrir su boca y decir la verdad, ¿sí ve? Como Jesús. Y mira esta verdad que él dijo. Jesús le dice: tú lo has dicho. Acuerda que él dijo lo mismo: tú lo has dicho a Judas. Maestro, va a ser yo que va a entregarle, tú lo has dicho. Entonces, tú lo has dicho significa que sí, así es. Lo dijiste, ¿sí ves? Eso es lo que significa. Vea, sí, yo soy el Cristo, el Hijo del bendecido, el Hijo de Dios. ¿Sí? Y aún os digo que de aquí a poco habéis de ver al Hijo del Hombre asentado a la diestra del poder de Dios y viniendo sobre las nubes del cielo. ¿Sí? Y aquí ya Jesús responde citando Daniel 7, versículo 13. Y ellos saben que eso se refiere al Hijo de Dios, al Mesías, regresando para tener poder en el reino de los cielos, es decir, en el reino. ¿Sí, ve? Y vea que Jesús responde con la escritura. Entonces Jesús confió en Dios, en no defendiendo a sí mismo, y confió en Dios porque citó la palabra de Dios para responder a este sumo sacerdote. ¿Sí, ve? Gloria a Dios. ¿Qué pasó después de eso? 66. Perdón, 65. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: blasfemado ha. Entonces está haciendo su acto. ¡Ay, qué cosa que él dijo! Blasfemia. Y rompió sus vestidos, quebrando la Biblia. ¿Sí ve? Blasfemado ha. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora habéis oído su blasfemia.
Pero Jesús estaba diciendo todo su ministerio a estas personas, especialmente si ves el Evangelio de Juan, que Él es el Mesías. Y Él lo probó con milagros, con todo lo que dijo y lo que Él estaba haciendo, ¿sí ven? Sabemos que eso no era blasfemia, pero Él ya se apagó sus oídos y no era capaz para oír ya, ¿sí ven? Blasfemia. ¿Sí? ¿Qué os parece? 66. Y respondiendo ellos dijeron, culpado es de muerte. Entonces la gente que están haciendo la acusación a él ya están dando la sentencia. Eso es hipocresía. Eso es incorrecto. No puede ser un juez de su propio juicio y ser la persona que está acusando a otro. Eso es. Pero bueno. 67. Entonces le escupieron en su rostro y le dieron de bofetadas, y otros le herían a puñadas, diciendo, profetízanos, oh Cristo, ¿quién es el que te ha herido? ¿Ves? Jesús no blasfemó, ¿sí ven? Jesús no mereció ese abuso que él estaba recibiendo ahí, pero todo eso pasó y Jesús dejó que todo eso pasó para que Él podía salvar a todos nosotros. Gracias, Señor, es lo que digo yo. ¿Sí ven? Gracias. ¿Y sabes qué? Dios va a profetizar. En el gran trono blanco Él va a decir, yo te acuerdo a ti. Tú me estabas dando un puño por ahí. Me escupiste cuando yo estaba ahí en ese juicio falso y tú sabías que era falso, pero te gustó hacer cosas contra personas. ¿Sí? Eso va a pasar. Porque Cristo va a ser la persona que está ahí en ese gran trono blanco haciendo juicio a todos los hombres perdidos, incluyendo las personas aquí que ya están escupiendo y dando de bofetadas. ¿Sí? 69. Espero que no quieres ser incluido con ellos. ¿Sí? Debes confiar en Cristo. Mateo 26 y versículo 69 dice. Y Pedro estaba sentado fuera en el patio y se llegó a él una criada diciendo, y tú con Jesús en Galileo estabas. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Y saliendo a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús Nazareno. Y negó otra vez con juramento 2 veces diciendo, no conozco a ese hombre. Y después de un poco se allegaron los por allí estaban y dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres uno de ellos, porque aún tú hablabas te hace manifiesto. Entonces comenzó a echarse maldiciones. Ya estaba diciendo maldichas, ¿sí ven? Y a jurar diciendo, no conozco a ese hombre, tercera vez. Y el gallo cantó luego. Y se acordó Pedro las palabras de Jesús que le dijo, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliéndose fuera lloró amargamente. ¿Sí? Y vea que Pedro no perdió su salvación aquí, perdió su testimonio. Y por eso estaba diciendo maldichas y todo eso. Estaba negando, conociendo a Cristo. No necesariamente que Jesús es el Cristo y su Salvador. ¿Sí, no? Y eso es conectado con esos versículos en 2 de Timoteo. No podemos verlo por tiempo. ¿Listo? Vamos a Mateo 27. Mateo 27, versículo 1. Y venida la mañana, entonces las 6 a.m. de jueves, entraron en consejo todos los príncipes y los sacerdotes y los ancianos del pueblo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, presidente. ¿Verdad? Y la cosa es, cuando ellos hacen un juicio así, ellos tienen derecho para apedrear a la persona. Ellos tienen ese poder. Pero no quieren recibir la culpa, no quieren que nadie sabe sobre ese juicio falso. Y por eso están buscando al gobierno para que el gobierno pueda matar a Jesús, ¿sí ven? Pensando que eso va a sacar la culpa de ellos porque no son las personas que están apedreando a Jesús. No, Dios es un espíritu, ¿sí ven? Él puede juzgar las intenciones de su corazón. Y si estás aborreciendo a alguien, eso es homicidio, dice la Biblia. Ellos tienen la culpa. ¿Sí, no? Versículo 3. Es completamente insensato pensar que Dios no importa lo que está pasando aquí, solamente lo que hace con su mano. ¿Ok?
Mateo 27 y versículo 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, volvió arrepentido las 30 piezas de plata a los príncipes de los sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando la sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué se nos da a nosotros? Veíráslo tú. Y arrojando las piezas de plata al templo, se partió y fue y se ahorcó. ¿Sí? Y esto es la única vez que podemos ver una persona confesando sus pecados a otra persona, a otro humano, ¿sí ve? Otro hombre. Eso es el único ejemplo en la Biblia. Porque en el resto de la Biblia hay hombres confesando sus pecados a Dios y no a hombres, ¿sí ve? ¿Okay? ¿Y quién lo hizo? Judas Iscariote. ¿Estás haciendo eso? Estás siguiendo Judas Iscariote, ¿sí ve? Eres como él. Lo siento. ¿Okay? Y nota el resultado, que no importaron lo que Judas estaba diciendo y no querían la plata, ¿sí va? Y ese fue, cometió suicidio, como ya vimos. ¿Okay? Eso es la diferencia entre este arrepentimiento de él mismo a hombres de Judas y Pedro arrepintiendo a Dios, no diciendo que él hizo pecado, sino que él es un pecador. Él dijo al Señor: Señor, aléjate de mí porque soy pecador. ¿Sí ve la diferencia? Él arrepintió a Dios por lo que él es, no por lo que él hizo, pero realmente yo soy bueno adentro, como Judas Iscariote, ¿sí? Reconoces que eres malo, que pecaste porque eres pecador, ¿sí? Escogiste pecar porque eres un pecador, su motivación es malo. Reconócelo y busca a Dios para arrepentir de verdad. Eso es la diferencia. ¿Okay? Vamos a 2 Corintios 7 y también Actos 20. 2 Corintios 7 y Actos 20. Segunda de Corintios 7 y Actos 20. Segunda de Corintios 7 y versículo 10 dice: porque la pesadumbre que es según Dios, entonces si tienes tristeza que es de Dios, ¿sí ven? Obra arrepentimiento para la salud, de la cual nadie se arrepiente. Mas la pesadumbre del mundo obra la muerte. Y vea, eso fue lo que Judas estaba haciendo, ¿sí ve? Ay, qué cosa, yo estoy condenado, yo pequé, ay, ayúdame otro hombre, no buscando a Dios, no diciendo que él es un pecador, ¿sí ve? Y eso obró muerte en su vida, por eso cometió suicidio. Se ahorcó, como dice la Biblia. ¿Qué es esta pesadumbre de Dios exactamente? ¿Qué tipo de arrepentimiento es este? Actos 20 y versículo 21 dice: testificando a los judíos y también a los griegos el arrepentimiento hacia Dios. ¿Sí ve? Vas a por fin hablar con Dios directamente, personalmente, porque eres una persona real que existe. Vas a arrepentir a Él directamente de lo que eres. ¿Sí ve? Y la fe hacia nuestro Señor Jesucristo. Y por eso vas a poner su fe en el Señor Jesucristo, lo que Él hizo en Calvario para salvarte de sus pecados. ¿Confiaste en Cristo? ¿Sí ve? Eso es arrepentimiento verdadero. ¿Verdad? Pero si quieres seguir confesando sus pecados en una caja con otro hombre por ahí que tiene un vestido, parece como una mujer, sigue haciéndolo. Eres como Judas Iscariote. Felicidades. ¿Sí? Vamos a Mateo 27. Es mi cultura. Su cultura no es más importante que la verdad. Bota las cosas negativas de su cultura y queda con los positivos. ¿Sí ve? Como arroz con gandules. Amén. Mateo 27 y versículo 6 dice: y los príncipes de los sacerdotes
Tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro porque es precio de sangre. O ahora quieren seguir sus tradiciones y estaban ignorándolos toda la noche. Hipocresía, ¿no? Mas, habido consejo, compraron con ellas el campo del hoyero por sepultura para los extranjeros, por lo cual fue llamado aquel campo, campo de sangre, hasta el día de hoy. ¿Sí, ve? Entonces usaron la plata de sangre para hacer un proyecto de caridad, ¿sí ve? Vamos a comprar un pedazo de tierra. ¿Y sabes qué? La iglesia, religiosos estaban ahí usando plata de sangre para hacer muchas de sus cosas en la historia, especialmente la iglesia católica romana. ¿Okay? El mafia italiano pagando a los sacerdotes en la iglesia católica por allá. Escobar en Colombia, ¿sí va? Debe ser como Abraham, decir, yo no quiero nada de usted, este rey de Sodomia, yo no quiero nada de eso porque eso es, su plata tiene pecado por ahí, yo no quiero eso, ¿sí va? Pero ellos no. Mira eso. ¿Sabes qué? La iglesia católica compraba más tierra, más cementerios que todas las religiones por ahí. ¿Por qué están comprando cementerios, tierra? Esto, ¿sí ve? Están cumpliendo esto espiritualmente. Mateos 27 y versículo 9. Vamos a seguir, que ya es una hora. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, que dijo y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, y fue apreciado por los hijos de Israel, y las dieron para comprar el campo del hoyero, como me ordenó el Señor. Esto fue dicho por Jeremías y fue escrito por Zacarías en Zacarías 11, versículos 12 y 13. Puedes verlo después. Pero vea que la Biblia no hay contradicción. Fue dicho por alguien y fue escrito por otro. Eso son cosas diferentes. Entonces hay personas que dicen que eso es una contradicción. Ellos no pueden leer. No pueden leer español para nada. ¿Sí? Mateo 27 y versículo 11. Debes confiar en la Santa Biblia, hermanos. Mateo 27 y versículo 11 dice, y Jesús estuvo delante del presidente, y el presidente le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices otra vez. Sí, yo soy el rey, tú lo dijiste. Y siendo acusado por los príncipes de los sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Entonces, él respondió a Pilato tratando de ayudar a él, pero cuando los príncipes hablaron, Dios ya dejó de hablar con ellos, ¿sí? Se acabó, sus chances se acabaron. 13. Pilato entonces le dice, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Y no le respondió ni una palabra, de tal manera que el presidente se maravillaba mucho. Y gente se maravillan cuando están viéndote siendo manso cristiano. Es por eso que debes hacerlo. Reconocen que eso es diferente que la mayoría de personas, ¿sí? Que muchos siempre quieren defender de sí mismos. Un cristiano no. Cosas falsas no importamos para nada. Bueno, 15. Y en el día de la fiesta acostumbraba el presidente soltar al pueblo un preso cual quisiese. Y tenían entonces un preso famoso que se llamaba Barrabás. Y junto a ellos les dijo Pilato, ¿cuál queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús, que es llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. ¿No ves? Entonces, Pilato tratando de salvar a Jesús, porque él sabe que los príncipes solamente tienen envidia de Jesús, porque Jesús predicó en la calle y la mayoría de personas estaban escuchando y querían seguirle. Estaban buscando, la gente común quiere escuchar a Dios y no le gustaron eso, ¿sí? Y él sabía eso, entonces él escoge un asesino, alguien muy malo, Barrabás, esperando que la multitud van a hacer la decisión correcta. ¿Y qué pasó? 19. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer envió a él diciendo, no tengas que ver con aquel justo, porque hoy he padecido muchas cosas en sueños por causa de él. La segunda vez que Dios trata con Pilato. Primero Dios mismo.
segundo por su esposa, si ve en sueños. Okay. 20. Mas los príncipes de los sacerdotes y los ancianos persuadieron al pueblo que pidiese a Barrabás y a Jesús matase. Y eso es la cosa triste con la multitud. Son simples, no saben nada y solamente siguen sus líderes. Y por eso hacen cosas que no querían hacer. Es como lo que pasó en Alemania con Hitler. ¿Sí, ven? Hitler tenía ese don de ser un pastor, hablaba cosas locas y la gente siguieron a él y ya estaban en guerra. Y había algunos que sí querían seguir a Hitler y otros que solamente sintieron que estaban en una situación dura y no sabían qué hacer. ¿Sí, no? 21. Pilato, y respondiendo al presidente, les dijo, ¿cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús que es llamado el Cristo? Dícenle todos, sea crucificado. Wow. Y el presidente les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Mas ellos alzaban más el grito diciendo, sea crucificado. Y ahora Pilato siente que está en un problema, ¿cierto? Okay. Él sabe que ese tipo ha hecho nada, pero ya la multitud quiere que él es crucificado. 24. Y viendo Pilato que nada aprovechaba, antes se hacía más alboroto, tomando agua, lavó sus manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, vedlo vosotros. Okay. Y vea que Pilato ya quiere sacar la culpa de él mismo. ¿Sí ven? Como los religiosos estaban haciendo en el principio de este capítulo. Pero eso no funciona con Dios. Sabemos que Pilato en este caso escogió la política más que salvando a un inocente, ¿sí ven? Y por eso tiene culpa. Bueno, 25. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, y sabemos que eso fue cumplido en la historia de los judíos, Holocausto, por ejemplo. Y ellos tenían su segunda chance como pueblo entre Actos 1-7 y rechazaron a Dios otra vez. Entonces Dios trató con ellos y no querían. Ok, ahora el Padre va a cumplir su deseo. 26. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo soltado a Jesús le entregó para ser crucificado. Y el fin del jueves es Jesús siendo crucificado. Él muere ahí después de esas horas y después él es bajado y ellos van a ponerle en un sepulcro de José de Arimatea. Pero vea eso. Jesús sustituyó el lugar de Barrabás. ¿Sí, va? Para ir a Calvario, para morir para él. Y Barrabás significa hijo del Padre. ¿Sí ve la tipología? El Padre se decía quiere hacernos sus hijos. Y por eso Él mandó su Hijo para ser un sustituto para salvar a nosotros, ¿sí ve? Para que tú puedas ser un Barrabás, porque sabes que cristiano eres un criminal. Sabes que perdido eres un criminal, eres un pecador. Entonces Dios te dio el Cordero de Dios para quitar ese pecado, para que puedas ser un hijo de Él, ¿sí ve? ¿Recibiste a Cristo? Confiaste en Cristo. Eso es el punto de esta semana de padecimiento. Dios se tomó forma de hombre para salvar a nosotros. ¿Sí? Vas a respetar eso. Vas a dar cuenta de lo que Jesús hizo para ti específicamente. Si era la única persona en el mundo, Dios estaba listo para hacer eso para ti solo. ¿Sí ven? ¿Arrepentiste así a Dios? ¿Y poniste fe así al Señor Jesucristo y su obra en Calvario para salvarte? Espero que sí. Vamos a orar y después preguntas. Y sí, creo que vamos a terminar haciendo el domingo de resurrección el sábado a las 9 a.m. para que sepa. Vamos a orar. Padre celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros este jueves, que había mucho que pasó este jueves, Señor. Y ayuda a nosotros a reconocer su sacrificio, su mansedumbre,
y todo lo que hicimos para nosotros en este día, cuando dejaste que el poder de las tinieblas te entregue a la muerte, Señor, porque tú no tenías que hacer eso, pero lo hiciste porque estaba pensando en nosotros. Te damos gracias, Señor, por eso y por todo. En el nombre de su Hijo Jesucristo oramos. Amén.